Buenas noches, soy Galo Conterón, estudiante del Instituto General Rumiñahui. Eh, por el momento estoy sacando la maestría en estudios bíblicos e innovación pastoral. El tema que vamos a tratar es la formación sobre el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento es el conjunto de 27 libros que la Iglesia reconoció como inspirados por Dios y normativos para la fe y la práctica. Su formación no fue instantánea, sino fue un proceso guiados por el Espíritu Santo, vivido y discernido por la comunidad de fe a lo largo del tiempo. Para comprender este proceso, usamos un modelo de tres aspectos. El ontológico, que es de origen divino, se refiere a la inspiración divina de los textos. El funcional, reconocimiento comunitario, describe cómo la Iglesia reconoció y usó estos escritos como autoridad espiritual. Y como último, el formal, consolidación canónica, señala el momento en que se estableció oficialmente el canon. Este modelo nos permite ver el canon como una obra de Dios a través de la historia y de la comunidad de los creyentes. En cuanto al aspecto ontológico o de origen divino, desde el inicio de la Iglesia entendió que algunos escritos tenían su origen especial y eran inspirados por Dios. Se los conoce como el aspecto ontológico o de inspiración divina. En segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles o sus colaboradores directos, testigos del ministerio o testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Ejemplo, la epístola de Pablo, como Romanos o Gálatas, eran reconocidos como enseñanzas del apóstol por excelencia a los gentiles. Marcos, discípulo de Pedro, escribió su evangelio transmitiendo la enseñanza del apóstol Lucas, compañero de Pablo. Investigó cuidadosamente los hechos. Esto se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 1 del 1 al 4. Esto vemos en el siglo primero. En este contexto, la autoridad apostólica era centrada. Los cristianos creían que los apóstoles estaban bajo la dirección y tenían una autoridad divina. En el aspecto funcional, fue reconocido como comunitario. Aunque los libros fueron inspirados por Dios desde su origen, su autoridad fue reconocida progresivamente por la comunidad cristiana. Esto refleja el aspecto funcional en los usos litúrgicos y enseñanzas. La iglesia leía las epístolas y los evangelios en sus reuniones. Por ejemplo, esto se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Los creyentes veían en estos textos una guía para la vida de la doctrina y la adoración, citadas por los padres de la iglesia. Clemente de Roma, Clemente de Roma, hacia 95 años después de Cristo, cita varias epístolas paulinas como escritura. Ignacio de Antioquía y Policarpo muestran una familiaridad con muchos libros del Nuevo Testamento. Ireneo y de León, al fines del siglo segundo, defiende los cuatro evangelios como únicos y auténticos. Cir- circulaban textos, las cartas de Pablo circulaban entre las comunidades.
Los evangelios eran traducidos y compartidos ampliamente e incluso en otros idiomas. Demuestra que antes de que definiera un canon oficial ya existía un canon vivido que las comunidades aceptaban y usaban como la palabra de Dios. En cuanto al aspecto formal, consolidación canónica. En el tiempo que surgieron estos escritos apócrifos o herejías, divisiones, o lo que llevaban a la iglesia a definir formalmente que los libros eran canónicos. Este era el canon formal. En el contexto histórico, el gnosticismo proveía de evangelios falsos, como el Evangelio de Tomás. Marción, en el siglo segundo propuso un canon reducido, rechazando el Antiguo Testamento y aceptando una versión editada de Lucas y algunas cartas de Pablo. La respuesta que dio de la Iglesia para proteger la fe apostólica, la Iglesia confirmó oficialmente los libros y reconocido en la práctica. Estos eventos claves, como el Concilio de Hispona, que fue en el 393 después de Cristo, y el Concilio de Cartago, que fue en el 397, afirma que los 27 libros actuales del Nuevo Testamento fueron usados por los padres de la Iglesia. Otros líderes como Atanasio de Alejandría en su carta Festa en el año 360 ya había propuesto la misma lista. El criterio canónico, apostolicidad vinculada directo con los apóstolos, ortodoxia, conformidad con la fe cristiana. Un extendio usó una generalización de la liturgia y enseñanza de la Iglesia. Estos criterios no fueron creando el canon, sino que confirmaba oficialmente que la Iglesia vivía y reconocía la palabra de Dios. Como conclusión podemos decir, la forma del canon del Nuevo Testamento fue un proceso complejo pero profundo, guiados por el Espíritu Santo. Este modelo de tres aspectos nos ayuda a comprender el uso en su totalidad. En cuanto al ontológico, Dios es el autor de las Escrituras por medio de sus siervos. En cuanto a lo funcional, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoció y vivió estos textos como sagrados. En cuanto a lo formal, la Iglesia ratificó oficialmente estos textos, asegurando su transición fiel. Así es como el canon del Nuevo Testamento no es un resultado de una imposición humana, sino el proceso de la inspiración divina y de discernimiento comunitaria que se une para preservar la verdad de Dios para todas las generaciones que vivimos hoy en día.